Hola Karen, buenos días. En efecto, ese limbo en el que han quedado los soñadores, los llamados Dreamers aquí en Estados Unidos, será uno de los asuntos a tratar en este programa. Aquí comienza Club de Prensa. Club de Prensa. El FBI supo que el joven asesino de la escuela secundaria en la Florida era un matón en potencia. ¿Por qué no hizo nada? Los jóvenes soñadores siguen en el limbo en Estados Unidos tras otro fracaso entre republicanos y demócratas en el Congreso. Maduro dice que, aunque no esté invitado, irá a la Cumbre de las Américas en Lima en abril. El gobierno peruano dice que no podrá entrar. ¿Qué puede ocurrir? ¿Qué pasó con los supuestos ataques sónicos contra los diplomáticos estadounidenses en La Habana? Comienza Club de Prensa con Juan Carlos Iragorri. Bienvenidos a Club de Prensa en NTN 24. Transmitimos desde Washington a 3 cuadras de la Casa Blanca. Y no olviden ustedes que al final de este programa lo pueden ver completo o pueden ver a partes en nuestra página de Facebook, también por nuestra cuenta de Twitter, y el audio, el podcast está en SoundCloud. Y les doy la bienvenida a los invitados hoy a Club de Prensa. En primer lugar está con nosotros el periodista de ProPublica, Sebastián Rotela. Bienvenido, Sebastián, como siempre, a esta mesa. Gracias, buenos días. Y está también aquí la corresponsal de Radio Programas del Perú, María Luisa Rosell. Bienvenida, María Luisa, nuevamente. Gracias, Juan Carlos. Y el corresponsal jefe del diario El País de Madrid, Jean Martínez Arens. Gracias por estar con nosotros, Jean. Hola, ¿qué tal? Y quería justamente empezar con usted porque se ha producido, como todo el mundo sabe, el miércoles de esta semana una matanza en un colegio de educación superior, en un colegio de bachillerato, de secundaria, un high school, el Marjorie Stoneway, en la Florida, una matanza donde ha habido 17 muertos. El causante ha sido un joven, Nicolás Cruz, de 19 años, que había sido expulsado del colegio y que además cometió este crimen con un fusil AR-15, un fusil de asalto. Antes de iniciar los disparos, lo que hizo el señor Cruz fue que activó las alarmas para que saliera la gente corriendo para poder matar a un mayor número de personas. Luego intentó huir escabulléndose con gente que había, alumnos del colegio, pero finalmente fue detenido. Él ha confesado haber cometido la matanza. Pero hay varios asuntos con respecto a esto, aparte de que es la matanza número 1607 desde aquella de Sandy Hook en Connecticut el 14 de diciembre del año 2012. Ha habido 1.846 muertos desde entonces. Una cosa que llama la atención es que ayer el FBI reconoció que había sido alertado del peligro de este joven. Él había puesto un video en las redes sociales donde decía que iba a convertirse en un professional school shooter, es decir, un matón profesional de colegio. Se pregunta mucha gente aquí qué pasó, cómo es posible que el FBI, que estaba alertado, no hubiera podido hacer nada. Yo creo que hay un fracaso grave, y no solo ya del FBI, sino un fracaso institucional cuando hay un tiroteo de este tipo. En el caso del FBI es evidente, es decir, hay alguien que les llama, alguien que les alerta. No es una sola frase, son muchas frases las que él ha lanzado en YouTube, armado, diciendo que quiere matar, que tiene el impulso de hacerlo además en el instituto, donde luego lo ha perpetrado la matanza, y el FBI pues hace un error. Yo creo que no tiene otro nombre, un absoluto fracaso, que además pone en evidencia al presidente de Estados Unidos, que ayer recomendó en su discurso que la gente acuda a las autoridades para alertar, lo cual tiene sentido, pero si uno acude a las autoridades no hacen caso y además se permite la venta de armas, francamente esto es lo que conduce a la melancolía y a que la gente diga, si aquí van a seguir matando, es decir, ¿qué es lo que pasa? Pero yo creo que el fracaso no solamente está en el FBI, que lo está, sino también en la red asistencial. Es decir, este chico tenía problemas psiquiátricos y la solución de su instituto es expulsarle. Cuando todos saben que maneja armas, cuando todos saben que es un peligro, cuando todos han visto brotes de violencia. Llegó a romper una puerta en ese instituto delante de sus compañeros. Exhibía habitualmente las armas. ¿A qué se dedica ese instituto? Es decir, expulsa al alumno y no hace más. No pide ellos mismos la intervención de la policía, no piden la intervención de los servicios sociales
que haya, o es que también hay un colapso de los servicios sociales, o es que la red de asistencia mental que hay aquí pública es tan débil que ni siquiera en el caso de un menor o un joven, ya en este caso, es capaz de actuar. Yo creo que estamos ante un fracaso masivo, ante un colapso de lo que es la red institucional que tiene que hacer frente a problemas de ese tipo. Es decir, era un problema detectado, era un problema conocido, era un problema denunciado, y nadie, ninguna de las instituciones encargadas de velar por la seguridad de sus ciudadanos intervino ni fue capaz de pararlo. Y entre ellos el FBI en un fracaso clamoroso. María Luisa Rosal. Sí, yo creo que además del fracaso institucional al que se refiere Jan, hay un fracaso también del gobierno de Estados Unidos y del Congreso, que fracasa frente a su sociedad civil. Hay un clamor de los padres y los estudiantes que están diciendo, hombre, después de esta matanza tiene que haber una conversación sobre el porte de armas, sobre el control de armas. Los chicos que son sobrevivientes de esta matanza en esta escuela de Parkland han salido a la televisión y han dicho, queremos una conversación sobre porte de armas. Esto tiene que acabarse. El presidente de la Superintendencia de Escuelas Públicas del Condado de Broward, al que pertenece esta escuela pública donde fue la matanza, dijo, los estudiantes quieren una conversación, los padres piden que haya una restricción en el porte de armas, quieren que este debate se dé, pero la respuesta que escuchan del Congreso y del presidente de Estados Unidos es oraciones y plegarias, pensamientos y oraciones. Eso es lo que básicamente han dado, y algunos pedidos que ha hecho el presidente Trump para entregar más recursos a las instituciones que se dedican a tratar enfermos mentales. Pero es que el tema no puede ser enfocado solamente desde esa arista, o sea, no es solo un problema de salud mental, es un problema donde la causa fundamental es la libertad que existe para comprar armas de fuego sin ninguna restricción. ¿Cómo es que un chico de 19 años tenía la posibilidad de comprar un rifle de asalto de manera legal, tenerlo oculto en la casa en donde estaba viviendo y luego llevarlo a la escuela donde había sido expulsado para cometer esta matanza que había planificado con antelación? El asunto y la clave aquí para ser atacada es el porte de armas, la restricción, la facilidad que hay para vender armas en los Estados Unidos, que es diferente de estado a estado. No hay un control a nivel nacional y, por supuesto, se puede comprar con mucha facilidad estos rifles de asaltos que son la causa mayor de los últimos ataques y masacres en colegios, en universidades, en escuelas. Este rifle AR-15 que fue utilizado por este joven de 17 se compró con muchísima facilidad. Entonces yo creo que aquí desviar la atención o que la respuesta del gobierno del presidente Trump, que no sorprende porque esa ha sido la respuesta en sus dos anteriores matanzas, o en las dos anteriores matanzas que han ocurrido durante su gobierno, sea simplemente ver esto desde el punto de vista de salud mental. Creo que esa es una reacción y una respuesta equivocada. Sebastián, usted ha cubierto mucho el FBI y la CIA. ¿Cómo es posible que el FBI hubiera fallado en un caso como este? Es una buena pregunta. La cultura del FBI está muy orientada en este país sobre esos temas, sobre el terrorismo islámico, ¿no? Yo he cubierto mucho, y hay equipos, digamos, si ese chico hubiera estado en el Internet con ese discurso, pero hablando de cómo quería juntarse al ISIS o hablando de Osama Bin Laden, hubieran puesto un equipo que tienen en todos los estados preparado, probablemente hubieran puesto un informante, lo hubieran rastreado por el Internet, ¿no? Entonces, tal vez, dado la cantidad de gente que está muriendo en estos incidentes, comparado a algunos casos de terrorismo islámico que hemos tenido puntuales, pero mucho menos, empezar a tratar más estos casos con la misma prioridad. El FBI no tenía un equipo seguro en la Florida que se dedica a seguir ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, hay que cambiar el enfoque, tratar eso más como un problema de amenaza, de violencia, que se puede detectar en el momento que hay señales, a veces esta gente que se junta con otros o solo por el Internet, uno, y dos, otra vez, como dice María Luisa, el tema de las armas de asalto fueron ilegales por 10 años bajo la administración Clinton, tampoco fue, o sea, todo el mundo lo aceptó, ¿no? Y hay muchos estados, como Nueva York, ciudades como Chicago, donde no se puede. Un chico así nunca podría ir legalmente a comprar un arma así, que probablemente lo haría mucho más difícil, porque esos chicos manejarse en ambientes criminales tampoco lo veo tan fácil, ¿no? Entonces, hay que plantearse eso, prohibir en todo el país las armas de asalto, ¿no? O sea, no es tan... Hemos sido muy drásticos con temas como el terrorismo islámico, que finalmente ha matado mucha gente después del 11 de septiembre. Desde entonces ha matado menos gente que estos tipos de incidentes. Ya el presidente Donald Trump habló ayer y en el pronunciamiento que hizo, llamó la atención que no utilizó ninguna de las siguientes dos expresiones. Ni arms control, es decir, control de armas, ni firearms, es decir, armas de fuego.
¿Qué conclusión puede sacar uno de esto? ¿Vamos a continuar con esta misma historia cada cierto número de meses con otra matanza y otra más y otra más? Yo creo que sí. Es decir, que la conclusión que se saca es que esto va a volver a ocurrir. Es decir, porque lo que hizo Trump fue no actuar como presidente, que es su grave problema. No es el presidente de todos los americanos. Él actuó como presidente de una parte, aquella que defiende las armas y que cree que esto no tiene que ver con las armas. Cuando es un chico, 19 años, armado con un arma semiautomática con capacidad para matar, como hemos visto, 17 personas. Es decir, eso es mucho más que una pistola. Eso es un arma que en Europa ni se contempla su posible venta ni para personal especializado. Es decir, eso solamente lo pueden llevar las fuerzas de seguridad. Aquí la puede comprar cualquier persona y además a un precio más barato que el de un iPhone 6. Es decir, no es ni difícil ni es caro. O no es imposible su compra. Yo creo que ahí Trump pues volvió a utilizar ese reflejo que siempre le caracteriza, que es acudir a la defensa de la ideología que le ha llevado a la Casa Blanca a activar el voto ese útil que tienen esas bases radicales blancas que defienden el uso de las armas por encima de cualquier consideración, y perdió una oportunidad histórica para poder, porque aquí lo que se pide no es la prohibición de las armas, es la regulación. Es que hay que tener cuidado, el debate en Estados Unidos no está como está en Europa en la prohibición. Aquí el debate es si ponemos más o menos medidas para evitar que puedan llevar armas, por ejemplo, enfermos psiquiátricos con antecedentes. Es decir, pues bueno, no estamos pidiendo más que lo que se pide para alguien que lleva un coche, un carnet, pues no, se pide menos para alguien que va a llevar un arma que aquel que va a conducir, lo cual pues provoca situaciones como esta. Entonces él directamente lo que hizo fue taparse ante una realidad y dirigir a un discurso a una parte de la nación que es la que le vota. Sebastián Rosero. Que yo creo que es una minoría poderosa, pero una minoría. Yo creo que la gran mayoría de aquí en este país, de gente, inclusive gente que tiene armas y está a favor de tener su pistola en casa, piensa que hay que hacer algo. Y como en muchos otros temas, hay un parálisis a nivel liderazgo nacional y a nivel político y un poder desproporcional del lobby de las armas. Pero yo creo que hay movimientos, creo que en el Partido Demócrata se empieza a ver, porque ellos también han sido muy cobardes en eso, que hay que tomar ese tema más serio y ser más agresivos. Y movimientos como el del exalcalde Bloomberg, que tiene dinero y tiene un movimiento anti-armas que están tomando. Otra vez, para el primer paso, o sea, ¿alguien realmente va a discutir que gente con problemas psicológicos pueden entrar y comprar legalmente armas de destrucción masiva? O sea, que son esas, básicamente. O sea, es un tema de sentido común y va a llegar un momento, y yo creo que estamos llegando a un momento, como ves algunas de las reacciones, había antes ese discurso, no es el momento para hablar del control de armas, decían después de los incidentes. Si no vas a hablar de, o sea, con los cadáveres en la calle, ¿cuándo vas a hablar de ello? ¿No? Entonces yo creo que estamos llegando a un momento finalmente que creo que va a haber una contrarreacción política contra toda esta cosa tan escandalosa. María Luisa. Además hay una corriente de la opinión pública que está a favor de este movimiento, en favor por lo menos de restricciones mínimas, o sea, sentido común. Tiene que haber un registro, por ejemplo, de antecedentes penales a nivel nacional, que no existe en este momento. Es estado por estado y en algunos estados ni siquiera existe eso. El 90% de los estadounidenses están a favor de eso. Esa era una de las medidas que el presidente Obama estaba apoyando, por lo menos que haya un registro nacional. El NRA obviamente se opone a eso y apenas entró Trump a la Casa Blanca, el NRA, que ha sido uno de los principales donantes a la campaña del presidente Donald Trump, se sintió que tenía un aliado en la Casa Blanca, ¿no? El presidente Trump asume la Casa Blanca y inmediatamente el NRA dice tenemos a un amigo en la Casa Blanca. Y lo que hemos visto es que desde que asume la presidencia el presidente Donald Trump a la fecha, no solamente hay un incremento en las matanzas, cada vez son mayores. La matanza de Las Vegas fue con más de 50 muertos. La forma, el modus operandi del atacante era mucho más sofisticado, mucho más agresivo. Tenía incluso un aparato que permitía que las armas que no eran automáticas se conviertan en automáticas porque podían disparar mayor cantidad de balas. Había un debate en el momento de que se estaba produciendo esa matanza en octubre del año pasado,
si era pertinente o no pasar un proyecto de ley en el Senado y en la Cámara de Representantes para limitar las restricciones a la venta de silenciadores. Habían 2 proyectos de ley. O sea, uno dice, ¿cómo después de tantas matanzas, la más terrible que uno puede recordar, que fue la matanza de 20 niños en una escuela primaria en el estado de Connecticut, los congresistas todavía se atrevan a presentar proyectos de ley para poner menores restricciones a la venta de silenciadores de armas de fuego? Yo creo que hay una corriente a favor en la opinión pública de los estadounidenses, pero hay una reticencia muy fuerte todavía en el Congreso que va a tener que cambiar. Cambio de asunto y quiero seguir con usted, María Luisa, a propósito de los Dreamers. Al empezar este programa nos daban paso para hablar también de esa noticia. Los Dreamers, o soñadores en español, son alrededor de 700.000 personas en este país que eran menores de 31 años en el mes de junio del año 2012, que entraron con menos de 16 años de manera ilegal. La mayor parte de ellos son de origen mexicano, casi todos son de origen latinoamericano, pero la infinita mayoría son de origen mexicano. Tienen que haber vivido en Estados Unidos al menos 4 años consecutivamente y no tener antecedentes penales y, por ejemplo, haberse graduado de un colegio de secundaria, de un high school en este país. Como estaban en peligro de deportación, de ser deportados, el presidente Barack Obama, el presidente anterior de Estados Unidos, puso en marcha un plan que se conoce con la sigla de DACA para que no lo fueran, para que se permanecieran en este país. La inmensa mayoría de ellos ni siquiera conoce los países donde nacieron, ¿no?, de donde son sus padres y son estadounidenses realmente. Pero el señor Donald Trump, en cierto modo, está pidiéndole al Congreso, le ha pedido al Senado y a la Cámara de Representantes que apruebe un plan que sería, por un lado, que al gobierno que él preside le den $25.000 millones para terminar de construir el muro que separaría a Estados Unidos de México, a cambio de solucionar la situación de los llamados soñadores o dreamers. El próximo 23 de marzo se vence esa protección que tienen ellos actualmente, de modo que pues, van a quedar en el limbo si no se aprueba nada. Hubo ayer 4 intentos, al menos 4 intentos de negociación en el Congreso aquí en Washington y no se pudo aprobar absolutamente nada. Volvieron, repito, a quedar en el limbo los soñadores, los dreamers. Pero la pregunta es, ¿no es una vergüenza que estén usando como moneda de cambio en la política a unos jóvenes, a 700.000 jóvenes? Sí, lo que más llama la atención es que incluso el presidente había propuesto darles el camino a la legalización a esos estudiantes, como tú dices muy bien, es la mayoría latinoamericanos. Y hay una posición muy reticente, una posición muy fuerte, una ala muy dura dentro del Partido Republicano que dijo no va a haber ningún camino a la legalización para ellos. Lo único que podríamos atrevernos a quizás negociar o discutir en el debate es que tengan la posibilidad de un permiso temporal de trabajo en los Estados Unidos, que se queden temporalmente, con lo cual la situación de estos jóvenes indocumentados se perenniza. Quedan básicamente en una situación donde temporalmente tendrían que regular nuevamente su situación cada cierto tiempo. Bueno, no pasó ni lo que quería el presidente, que era una posición más maximalista, démosle el camino a la ciudadanía, ni la minimalista de algunos en el Congreso, que era por lo menos démosle la posibilidad de que se queden temporalmente. Con lo cual están en el limbo a partir de marzo, cuando se vence la fecha de esta protección que les impide que sean deportados a sus países de origen. Pero también hay una posición muy reticente también entre los republicanos para que se incluya dentro del debate un fortalecimiento de las medidas de seguridad en la frontera. Es decir, no ha habido un consenso entre los republicanos que se supone que estaban apoyando inicialmente la medida del presidente Trump, y no ha habido un consenso, y por eso es que ha fracasado esta medida. En marzo no se sabe, cuando venga el debate sobre cómo se redistribuye el dinero del presupuesto fiscal entre las agencias federales, si este tema sería incluido. El 23 de marzo es la fecha en donde se va a dar ese debate en el Congreso. El 5 de marzo se vence la fecha para los indocumentados que están bajo la protección de DACA. Entonces, no se sabe cuál va a ser realmente el futuro, y yo coincido, respondiendo a tu pregunta, que está muy mal que estos jóvenes hayan sido, digamos, una moneda de cambio para el debate electoral, porque finalmente es un debate electoral, también hay elecciones en noviembre de este año. Joan Martínez Sáenz. Yo creo que totalmente de acuerdo, ¿no? Es que los Dreamers son víctimas de 2 males muy profundos de Estados Unidos. Uno es la xenofobia. La sociedad tiene un componente xenofóbico que le cuesta reconocer, pero que es el que ha llevado a Donald Trump a la Casa Blanca y que Trump desde la Casa Blanca está fomentando. Es decir, una de esas líneas de gobierno más claras es el rechazo al inmigrante. Es decir, empezó con el veto migratorio, pero todas las medidas que ha ido tomando conducen a eso, a la expulsión, al rechazo
o al filtrado. Es decir, en lo extraño, lo otro es un peligro en la ideología de Trump, y eso lo vamos a ver condensado, cristalizado en esta negociación, donde lo que se pide es el fin de la política de visados, el fin del reagrupamiento familiar, es decir, que las familias, ellos, los republicanos que tanto defienden la familia, no quieren que las familias de inmigrantes estén unidas, y los Dreamers, que eran unas personas que hace un año tenían ciertos derechos, no la nacionalidad, pero ciertos derechos para poder trabajar, para poder estudiar, para poder estar, y que se les ha retirado esos derechos para poder negociar la otra cara de la moneda, que es el muro y el cambio en estas políticas. Y luego el segundo mal de Estados Unidos, que es la incapacidad que tiene este Congreso tan atomizado para llegar a pactos de sentido común, ya no grandes pactos de Estado. Es decir, estamos hablando de una población de 1.800.000 personas que está perfectamente integrada, que no ha cometido delitos, que muchas veces no conoce ni su idioma ya de origen, que solamente hablan el de aquí, que han demostrado que quieren ser americanos, y aquel país, aquel sueño, porque esto sí que es el sueño americano, les está rechazando, y estos congresistas que se llenan la boca todos los días de hablarnos del sueño americano son incapaces de llegar a un acuerdo para darles lo que piden, que es lo mínimo que exige una persona, que es derecho legal para estar en un país. Sebastián Rotera. Estos chicos son rehenes de una mentira y un capricho, ¿no? La mentira que no empezó con Donald Trump, que ha sido dentro del discurso político de cierto sector por mucho tiempo, es que la frontera con México está fuera de control, que no es cierto. Yo he cubierto la frontera con México cuando estaba más fuera de control, incluso en aquella época no estaba, ¿no? O sea, hay un control bastante férreo de las fronteras de Estados Unidos, y nadie reconoce eso. Todavía se habla con una ligereza increíble de como si hubiera una invasión. O sea, hay que ver cómo era y cómo es, ¿no? Entonces, y el capricho es que este presidente ha planteado gastar esta cantidad enorme y necesaria de dinero para construir ese muro que no hace falta y ni es la forma eficaz de frenar ni la migración ni la droga. Hay reformas que se podían hacer, por ejemplo, las cortes de migración. Hacen falta recursos y gente, porque mucha de la gente que entra ahora, que es centroamericana, lo que hacen es pedir asilo. Como no hay cortes para procesar su pedido, desaparecen en el sistema, y entonces hay esta población ilegal. Se podía trabajar sobre eso. ¿Cuándo oíste a alguien hablar de eso? Nunca. Se habla de ese muro, y esos chicos están en esta situación por eso. Pero es un debate otra vez donde el sentido común está ausente y donde la realidad huye, ¿no? Hay un debate absolutamente artificial hablando de una especie de crisis que no existe, y esos chicos están pagando el precio. Sí, sí. Ya regresamos a Club de Prensa. Ya regresamos con Club de Prensa. Continuamos con Club de Prensa. Volvemos a Club de Prensa en NTN 24 desde Washington. Hay noticias sobre Estados Unidos y Cuba, y justamente la ha producido usted en un artículo que ha publicado en ProPublica. Para quienes no saben, ProPublica hace un periodismo investigativo sin ánimo de lucro, y además creo que fue en el año 2007 que se ganaron el primer premio Pulitzer por haber escrito un artículo en Internet. Sebastián Rotella, como todos ustedes saben, es uno de los reporteros estrella de ProPublica. Bueno, usted ha publicado una investigación también con otro periodista con relación a estos llamados ataques sónicos que había contra las instalaciones de la embajada, las oficinas diplomáticas de Estados Unidos en La Habana. Como sabe todo el mundo, Estados Unidos y Cuba restablecieron relaciones el 20 de julio de 2015, relaciones que se habían roto el 3 de enero de 1961, cuando era presidente todavía Dwight Eisenhower, 17 días antes de la toma de posesión de John Kennedy. Pero hace más de un año empezaron a oír unos zumbidos en algunas oficinas diplomáticas y residencias diplomáticas en La Habana. Algunos pensaron que esto era una cuestión como de histeria masiva, pero no era verdad, y hubo una gran complicación. Varios meses después, ¿qué es lo que ha pasado? ¿Qué es lo que se ha sabido con respecto a esto, y en qué estado están las relaciones entre Washington y La Habana? Es un tema bien
complejo, bien duro. Hemos estado investigando unos meses con este compañero Tim Golden, que es un gran experto sobre temas cubanos. Y esto lo publicaron hace 2 días. Lo publicamos hace 2 días, hablando con 3 docenas de personas. Pudimos llegar, inclusive a algunas de las víctimas, hay gente que estuvo basada en Cuba, que ha sido muy difícil lograr sus testimonios, y hablar con gente de inteligencia, gente metida en la investigación, gente de otros servicios, porque muchos servicios del mundo están fascinados y preocupados por este tema, porque aún no se sabe, y es una de las conclusiones, después de un año de investigar el FBI, la CIA, los aparatos de ciencia y tecnología del gobierno de Estados Unidos, no se entiende todavía qué fue ese arma que golpeó a esa gente. Sabemos algunas cosas. Sabemos que parece ser que hubo un operativo enfocándose mucho al principio en gente de inteligencia de la CIA basados en la isla y que son golpeados por esa especie de energía dirigida que se traduce también en sonidos fuertes. Era un zumbido, como un pitido. Primero pensaron que eran unos insectos. Sí, y algunos de los sonidos pueden ser, que en la época de las cigarras, cuando suenan por el atardecer, y que podían ser mezclado ahí el sonido. Pero causando síntomas serios, en algunos de ellos pérdida de audición, y síntomas consistentes con lo que es una conmoción cerebral, ¿no? O como de un golpe. Entonces, pasaron una serie de cosas. Eso es en un mundo donde hay muchos secretos, pero pocos misterios. Porque normalmente, cuando nosotros decimos los periodistas que son misterios, porque no sabemos, pero sí dentro de una agencia de inteligencia se sabe, pero no se puede hablar por fuentes y métodos, o porque a lo mejor se tiene el mismo tipo de tecnología y no sé qué puede decir. Nuestras fuentes nos dicen, en este caso, no es que sepamos y no lo podemos decir, no se sabe. Entonces hay ese misterio y se habla de quién puede ser, ¿no? O sea, el régimen cubano ha estado metido en los últimos años en un acercamiento con Estados Unidos. Tiene poco sentido, nos dicen todos, que Raúl Castro quisiera dinamitar esta propia relación. Además, han sido muy abiertos con el FBI, precisamente el FBI nos dice, han ido 4 veces a investigar. Entonces, se habla de sospechosos posibles, por ejemplo, Rusia, ¿no? O sea, los rusos sí han estado metidos en operativos de este estilo contra diplomáticos americanos y occidentales en el mundo. Tienen, obviamente, una geopolítica en los últimos años que está dedicada a crear problemas y discordia en lo que es Occidente, ¿no? Entonces, tienen, dentro de la lógica, son como el sospechoso número 1, pero 2 problemas. 1, hay muy poca inteligencia indicando eso, o sea, datos concretos. Y 2, es difícil creer que agentes rusos en Cuba podían sistemáticamente seguir y atacar a diplomáticos americanos durante un periodo de meses sin que fuera detectado por los servicios cubanos, que, como sabemos, tienen un control férreo sobre la isla. Entonces, también nos despierta preguntas sobre qué está pasando en Cuba. ¿Puede haber finalmente una facción disidente o algo que está en contra de su propio régimen? Pero desafortunadamente lo que es la relación, la otra conclusión a la cual hemos llegado es que antes de tener ni buenas pruebas ni inteligencia sólida, la administración Trump, que llegó con la idea de desmantelar ese acuerdo que había logrado Obama con Cuba, fue adelante y sacó la mitad de los diplomáticos americanos de Cuba, echó la cantidad proporcional de diplomáticos cubanos de aquí, se expulsó, perdón, y estamos en un momento que Cuba está a punto de entrar en una transición muy dramática, muy histórica, interesante. Donde cuando se vaya Raúl Castro, será la primera vez en 60 años que no hay un Castro, que es el líder en Cuba, y no tendremos la visibilidad, ni la presencia, ni la influencia que podríamos haber tenido gracias a este incidente tan misterioso, que sigue siendo un misterio y que sabemos mucho más de lo que... La conclusión del artículo es que hay muchas opciones abiertas. Hay opciones abiertas. Muchas no, 2 o 3. Digamos, hay que profundizar, llegar a saber qué tipo de arma fue, quién lo hizo, y pende de un hilo, depende de eso, el tema de la relación tan importante que es Cuba-Estados Unidos. María Luisa Rosa. Yo escuchando a Sebastián y leyendo la investigación tan interesante y con tantos detalles, lo primero que me pregunto es la preocupación que debe haber en Estados Unidos por conocer qué vínculos hay entre Rusia y las agencias de inteligencia cubanas. Como bien decía Sebastián, es un poco difícil de entender cómo es que el gobierno cubano o las agencias de inteligencia no pillaron esto, o si lo pillaron, se hicieron de la vista gorda. Creo que ahí hay 2 preguntas. Una, ¿se sabía de esto en Cuba? ¿Quiénes lo sabían? Y si no lo sabían,
pasó desapercibido. Debe haber un gran interés en Estados Unidos por poder dilucidar y conocer las respuestas a esas preguntas. Y yo creo que son preguntas que todo el mundo se hace con mucho sentido, como hasta qué punto Rusia está involucrada en Cuba en un momento de transición política muy importante y hasta dónde Estados Unidos va a conocer las respuestas de cómo se produjo este ataque. Jean Martínez Sáenz. Bueno, yo lo primero felicitar, ¿no?, a Sebastián por lo que es el mejor artículo que yo he leído sobre este caso, además con mucha diferencia. Y ante todo, he descubierto qué son los ataques sónicos, porque los había oído mucho, pero no los había materializado. El reportaje creo que es excelente, es de premio, o sea que felicidades. Y a mí coincide con las cosas que nosotros, en la medida que hemos mirado el tema en el país, hemos conseguido también averiguar, ¿no? Es decir, nosotros tuvimos una entrevista con Ben Rhodes, que era asesor de Obama, que es un poco el que fraguó el acuerdo con Cuba, el acercamiento, el deshielo, y cuando se le tocó este tema decía algo muy parecido a lo que vosotros decís, es decir, no parece que sea el régimen cubano, la oficialidad del régimen cubano. Ellos tenían la hipótesis de que podían ser los rusos, pero es verdad que no hay pruebas materiales. También que podía ser un sector fidelista dentro del régimen, aprovechando lo que está ocurriendo, que es la salida inminente de Raúl, la pérdida, por lo tanto, de poder de los raúlistas, los movimientos de Silla, destinado a socavar ese acercamiento que promueve básicamente Raúl, pero que tiene muchas resistencias dentro del régimen cubano. Pero igualmente tampoco tenían pruebas de eso. Pero también podía ser una alianza de los dos, en la medida en que este tipo de ataque sí que se coordina, pero esto es muy hipotético, con ciertos ataques que ha protagonizado Rusia, ¿no? Es decir, recordemos los envenenamientos, aquel del polonio. Ha utilizado métodos que son raros, extraordinarios, que no entran en la casuística normal, y que sí que es verdad que este ataque da la impresión de que está hecho para ser notado, es decir, busca dinamitar algo, busca tener un efecto en algo que es obvio. ¿Quiénes son las víctimas? Bueno, pues aquellos estadounidenses, también hay canadienses, pero lo que busca es un alejamiento de Cuba del orbe occidental y de Estados Unidos. Yo creo que este artículo lo explica muy bien y nos da las claves de, además, lo que se sabe. No de lo que quisiéramos saber, pero de lo que se sabe, y eso ya es suficiente en un sitio tan misterioso como Cuba, claro, y ante un caso de secreto, ¿no?, de alto secreto. Son más de 20 los diplomáticos estadounidenses involucrados. Cambio de asunto, María Luisa Rosell. Hay cumbre de las Américas en Lima, en la capital de su país, del Perú, el 13 y el 14 de abril, es decir, dentro de 2 meses aproximadamente. Hace pocos días, Cayetana Aljovín, la ministra de Relaciones Exteriores o de Asuntos Exteriores del Perú, en una reunión con otros ministros de Relaciones Exteriores del llamado Grupo de Lima, que son 14 países, dijo que aunque el señor Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, estaba invitado, pues que no iba a ser bienvenido. El presidente Maduro ayer pronunció un discurso en La Habana y dijo, hombre, aunque llueve, truene o relampaguee, por aire, por tierra o por mar, llegaré con la verdad de la patria de Simón Bolívar, y dijo que también de la patria de Sucre. Luego Mercedes Arauz, la jefa de gabinete ministerial del Perú, dijo que el señor Nicolás Maduro no podrá entrar al Perú, que no podrá llegar allá. Y entonces, ¿cómo se resuelve esto? Y si Nicolás Maduro toma un avión y quiere aterrizar en Lima, pues ¿qué va a pasar? Bueno, primero hay que ver si es que Nicolás Maduro decide ir a Lima, porque como sabemos hay toda una recopilación que está haciendo tanto la Organización de Estados Americanos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, para presentar suficientes evidencias de la crisis humanitaria y la crisis que viven en cuanto a falta de derechos civiles los venezolanos. No tienen comida, no tienen servicios básicos, no pueden protestar porque son perseguidos, son judicializados, son encarcelados, hay presos políticos. El calendario de elecciones que ha impuesto el gobierno venezolano es un calendario para hacer elecciones en una semana, sin posibilidad de que las fuerzas políticas tengan espacio. 22 de abril, el 22 de abril. Entonces, hay toda una secuencia que está muy bien documentada por parte de organismos de derechos humanos, como repito, de la OEA, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y de la Corte Penal Internacional. Recordemos que el secretario general, Luis Almagro, tiene que entregar un informe con las conclusiones
sobre lo que podría ser suficientes argumentos para considerar que el régimen de Maduro ha cometido crímenes de lesa humanidad. Eso es muy serio. Entonces, yo no sé si realmente Nicolás Maduro se quiere exponer a salir de su territorio para ir al Perú y en el interín, con esta investigación preliminar que ha abierto la Corte Penal Internacional, se expone a que pueda ser aprehendido. Digo, esto es una hipótesis, es una posibilidad. Yo no sé si realmente él simplemente está diciendo todas estas cosas en el tono que él suele decirlo, simplemente para presentarse como una víctima, porque los países del continente le están diciendo tú no eres igual a nosotros, no te sientas en una mesa de conversación de igual a igual. Realmente está por verse si él va al Perú, y lo que sí yo creo que le tenemos que poner mucha atención en el momento, desde el momento de ahora hasta el día 14 de abril, que es la cumbre de las Américas en Lima, es cómo va a ser la región para enfrentar la crisis humanitaria que vive en este momento los venezolanos. La crisis no solamente es de los venezolanos que cruzan la frontera colombo-venezolana, sino que es una crisis que es regional. El subsecretario de Estado para América Latina, Francisco Palmieri, dijo este lunes que eso tiene que ser visto desde un carisma, desde un punto de vista regional. Son varios países los que están recibiendo venezolanos en sus propios países, y que todavía no se sabe cómo va a ser Colombia para absorber la mayor cantidad de venezolanos que tiene. Se hablaba, yo estuve la semana pasada, hace 2 semanas en Colombia, y se hablaba de la posibilidad de establecer tiendas de campaña para los refugiados venezolanos, si es que va a haber una coordinación entre el gobierno venezolano y Naciones Unidas para que puedan establecerse de manera permanente, algo que para Colombia es impensable, es muy difícil de manejar. Entonces yo creo que la atención está un poco más centrada en esa parte de la crisis humanitaria, y lo que diga realmente Maduro en este momento es simplemente lo que él dice hasta que llegue a Lima. Sí, en Colombia además está pidiendo el presidente Juan Manuel Santos, el presidente colombiano, ayuda para tratar de atender la situación de los venezolanos. Maduro ha cambiado de parecer con respecto a Santos en las últimas semanas. Bueno, lleva varios meses diciéndole que es una basura humana, que es un oligarca bogotano. Además, se burla de él, dice incluso que no sabe bailar, dice el presidente Maduro con respecto a Santos. Pero gravísimo. En las últimas 48 horas dijo el presidente venezolano que quería pedir una reunión con ministros colombianos, y además elogió algunas políticas en la frontera de Santos. Pero la pregunta es, ¿y si Nicolás Maduro, antes de la cumbre de las Américas, toma un avión en Caracas y quiere aterrizar en Lima, entonces qué va a ocurrir? Repito la pregunta. Sí, digamos, a mí me parece bien que regionalmente finalmente se está enfrentando un problema con gestos concretos y no solo simbólicos. Entonces, tiene Perú control de sus fronteras y de su espacio aéreo. Entonces, si realmente va a insistir en hacerlo, supongo que habrá que cumplir lo que dijo. A mí me hace pensar, yo cubrí los primeros años de Chávez, y Chávez tenía una frase cuando él hablaba de que había que cambiar el estilo de liderazgo en Latinoamérica y rescatar a los pobres y hacer toda una política social, y decía Chávez, que además, si te acuerdas, hablaba con esta voz especie de locutor de boxeo y predicador, decía: nosotros vamos a todas estas cumbres así lujosas, vamos de cumbre en cumbre y los pueblos van de abismo en abismo. Y ahora Venezuela está en un abismo y no dejan a Maduro ir a una cumbre. De alguna forma me parece bien. Ya, Martínez Ares. Bueno, yo creo que si va, pues será un golpe de imagen para él, para los suyos. Es decir, lo que no podemos pretender es que haga un golpe de imagen para el público argentino, para el público estadounidense. No, él juega en su propia liga, que cada día es más reducida, y ahí, si llega, pues tendrá posiblemente a Raúl Castro, que va a ir para poder hacer una cumbre paralela, que es algo que siempre les ha gustado a este sector, es decir, los no alineados, alejarse de lo que son las grandes cumbres internacionales. Ahora, no dejará de ser, quitado ese foco interno, una caricatura de presidente, que es en lo que se está convirtiendo Maduro. Es decir, Maduro ya no es un presidente con credenciales democráticas, se está transmutando en algo que no sabemos bien qué es, porque no está todavía definido, no es la figura final de un dictador, pero está en una transición peligrosísima a un estado de gobierno que lo que tiene es a los opositores encarcelados, y con unas elecciones que lo que buscan, todos lo sabemos, es salvar la cara al régimen y mantener las cuotas de poder que tiene. Yo creo que en cualquier caso lo que estamos viendo es una mala noticia para los venezolanos, que son en el fondo los protagonistas de esta historia. Es decir, que su presidente sea rechazado en una cumbre internacional quiere decir que Venezuela tiene puertas cerradas donde debería tenerlas abiertas
ante la crisis humanitaria que tiene. Ya regresamos a Club de Prensa. Ya regresamos con Club de Prensa. Continuamos con Club de Prensa. Volvemos a Club de Prensa en NTN 24 desde Washington. Sebastián Rotera, ¿para quién fue esta semana? Esta semana una semana nefasta, una semana fatal. Hombre, como dijeron Jan y María Luisa, yo creo que hay que nombrar la dirigencia del Congreso norteamericano, ¿no? Por su disfunción que se mostró muy dramáticamente en esta semana en dos cosas. Uno, este problema de los soñadores, estos chicos que no logran un acuerdo básico sobre eso, y su disfunción continua en el sentido del tema de las armas, que vuelve a resaltarse sobre los masacres. Es increíble que hemos llegado... Había una época en que los legisladores de Estados Unidos hacían acuerdos y negociaban y hacían discursos impresionantes y era parte importante de la maquinaria de gobernar que hacía destacarse ese país. Y ahora se felicitan cuando llega un acuerdo para mantener abierto el gobierno, ¿no? Porque para no cerrar el gobierno. Y tenemos que felicitarles por hacer lo más básico, que es seguir trabajando, teóricamente trabajando. Entonces, sin duda, creo que ganan el premio esta semana. María Luisa Rosell, ¿para quién fue esta semana una semana fatal? Yo creo que fue una muy mala semana para Nicolás Maduro, porque no solamente recibió el rechazo de la comunidad internacional por este calendario de elecciones que intenta imponer en una fecha que es impensable para el 22 de abril, sino también porque no quiere aceptar que tiene que darse esas elecciones en condiciones legítimas, transparentes, donde el órgano que se encarga de manejar las elecciones sea un órgano donde se renueven los miembros de esa organización, porque están controladas actualmente por el gobierno, en donde las fuerzas de oposición tengan la posibilidad de participar en elecciones de igual a igual, con los mismos espacios, tengan derecho a llegar a los medios de comunicación con sus mensajes y sus propuestas, en donde la gente que está en este momento encarcelada, los presos políticos, puedan ser liberados. Es decir, es una mala semana para Nicolás Maduro a todas luces, viendo que se está comportando de una manera ilegítima, como un dictador prácticamente. Así que creo que hay una condena internacional por eso, por su conducta. Jan Martínez Ares, ¿para quién fue esta semana una semana nefasta, una semana verdaderamente fatal? Yo creo que ha sido una semana nefasta otra vez, tampoco sorprende mucho para Donald Trump, que es como un gran clásico, ¿no? En esto, y por dos motivos. Uno, que ya nos parece lejano, pero que fue este mismo lunes, que fue la presentación de un presupuesto terrible. Su propuesta de gasto para el 2019 implica el aumento del armamento y el recorte del gasto social, con lo cual ya conceptualmente creo que es muy criticable. Desde el punto de vista, además, de la contabilidad, impone un fortísimo aumento del déficit en un momento en el que, además, ha llevado a cabo una enorme rebaja de impuestos, con lo cual es la cuadratura del círculo, es decir, son cuentas poco creíbles desde la sustentación económica. Y luego, por lo que vimos ayer, es decir, hay una matanza en un instituto por un chico armado con un arma semiautomática que vale muy poco dinero y que puede conseguir sin ningún problema, y no se refiere a las armas. Y deja, por lo tanto, de ser pues lo que tendría que ser el árbitro en situaciones que requieren un árbitro, como es la violencia con armas de fuego en Estados Unidos. Él da un paso atrás y juega a hacer incluso de una matanza un instrumento electoral y manda un mensaje que, francamente, solamente ha gustado a sus electores. Ya regresamos a Club de Prensa. Ya regresamos con Club de Prensa. Continuamos con Club de Prensa. Últimos 3 minutos y volvemos a Club de Prensa para hablar de matrimonios en Estados Unidos. El Centro de Investigaciones Pew publica unos datos interesantísimos. Por amor se casa el 88% de la gente en Estados Unidos, pero hay personas, el 23%, que dicen que se casan para adquirir derechos, por ejemplo, la nacionalidad o la ciudadanía. Edad promedio en la que la gente se casa: los hombres 29,5 años, las mujeres 27,4. Nunca habían estado tan mayores para casarse.
4 de cada 10 matrimonios, en 4 de cada 10 matrimonios, al menos uno de los cónyuges ha estado casado antes. Y aquí hay un dato que llama la atención: el 39% de los matrimonios celebrados desde el año 2010 se han producido entre personas de distinta religión. En el año 60 era el 19%. Y por otro lado, el 15% de los adultos hacen citas para conocer a sus parejas por internet, el 27% de los que tienen entre 18 y 24 años. ¿Qué le dice a usted este estudio en segundos? A mí sobre todo me llamó la atención este aumento de gente que se casa con gente de otra religión, otra raza o grupo étnico. Y esto yo creo que es el Estados Unidos generoso, tolerante, abierto. Tengo muchos amigos, por ejemplo, judíos que se han casado con católicos o hasta con musulmanes. O sea, es un país donde realmente esto de cruzar este tipo de frontera es muy común. Y me parece una buena noticia frente a las noticias que tenemos sobre intolerancia, xenofobia y todo eso. María Luisa Rosell. Sí, yo coincido. Yo creo que es un poco en contraposición al discurso que escuchamos del presidente Trump, que no quiere ver la realidad. Para el año 2050 van a haber más niños de minorías que niños blancos. Este va a ser un país mucho más multirracial, mucho más pluricultural de lo que es actualmente. Así que coincido totalmente. Jean Martínez. Creo que estamos todos de acuerdo. Es decir, la sociedad americana es mucho más amplia que sus políticos y desde luego que su presidente. Y esos datos de matrimonios entre personas de distinto credo, donde se supone que puede haber algún tipo de barrera ideológica, pues lo demuestran. Pues no, van a más y cada día esta es una sociedad más integrada y por lo tanto más abierta. Gracias, Jean Martínez Lares, por haber estado con nosotros. María Luisa Rosell, Sebastián Rotella y a ustedes los espero la próxima semana en Club de Prensa.